Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucha alegría saludarte como siempre. Gracias por contestarme. Joaquín, encantada de estar contigo. A ver, Valeria, ¿qué ves de los precriterios? A ver, primero me parece importante decir que es importante este momento porque es de alguna manera la antesala del último paquete económico que negociará la administración de López Obrador. Entonces, yo sé que todavía faltan varios meses para pensar en eso, pero de cualquier manera hay que recordar que esto se va a revisar en septiembre. Ahí ya tendremos los datos finales que marcarán un poco el camino de la economía para 2024. Y a partir de ahí, pues ya es el último año de la administración presidencial. Entonces, sí es importante este paquete que se presentó, estos precriterios. Y bueno, ya lo decías, Joaquín, hay un par de puntos que son pues demasiado optimistas. A mí me encantaría que se cumplieran, desde luego, pero sinceramente no se ve. Y el primero es justo el crecimiento del PIB, el crecimiento económico de este mismo año. Ya había dicho la Secretaría de Hacienda en septiembre del año pasado que estimaba que la economía mexicana crecería durante 2023 3%. En ese momento se le dijo que era muy optimista, que no había ninguna otra estimación que rondara el 3%, pero no importa, se mantuvo en el 3%. Y en estos precriterios, la verdad es que el consenso de los analistas era que la Secretaría de Hacienda iba de alguna manera a rectificar y reconocer que no hay nadie más, Joaquín, nadie que esté ni cercano a ese 3%. Como bien lo decías, la encuesta de especialistas del Banco de México, de los especialistas del sector privado Banco de México, mejoró la expectativa, pero de 1.2 a 1.4. La verdad es que por ahí andan las expectativas de crecimiento para 2023. Todas están rondando 1.2, 1.6, la mayor. Y en ese sentido, no es un mal dato, porque hay que decir que empezaron el año con expectativas de crecimiento mucho más bajas. Entonces, sí ha habido mejoría en las expectativas, pero de ahí, Joaquín, a llegar al 3%, pues sinceramente no se ve por ningún lado este 3%. Y bueno, para 2024 la Secretaría de Hacienda repite y también estima que el año que entra también vamos a crecer al 3%. Que si no se crece al 3% este año será pues más difícil, por lo que arrastraría la economía de México crecer a ese porcentaje el año que viene, ¿no, Valeria? Pues sí, sobre todo si estamos pensando que es posible que llegue una recesión o una desaceleración importante en Estados Unidos. Y pues hay que recordar, Joaquín, que nuestra economía está muy vinculada comercialmente con la economía estadounidense. Y si Estados Unidos se desacelera, yo no estoy tan segura de que venga una recesión, pero bueno, los grandes analistas, Bloomberg, por ejemplo, le asigna una probabilidad de 100% a una recesión en Estados Unidos. Aunque llegue esa recesión, todo parecería indicarnos que va a ser una recesión leve, pero no importa, Joaquín, el hecho de que ya se pronostique o que se vislumbre una desaceleración en la economía estadounidense, pues eso evidentemente repercute en una desaceleración en la economía mexicana. Al final del día, el 82% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Entonces, si nuestro principal socio comercial se frena, pues evidentemente también nos vamos a frenar. Entonces, este 3% no se ve para 2023, Joaquín, y tampoco se ve para el 2024. Yo creo que esos son los dos puntos que destacan en términos de optimismo de los precriterios. Y hay algo que se ha hablado poco y a mí me preocupa, que es la inflación. Para 2023, en estos precriterios, se estima que la economía terminará con una inflación de 5% en diciembre. Es decir, no la inflación promedio, sino que vamos a terminar este año con una inflación de 5%, que a mí me parece, Joaquín, todavía muy alta. O sea, cerrar este año en 5% me parece que nos deja ver que la política monetaria pues no está logrando frenar la inflación como nos gustaría a todos. Y en estos precriterios, lo que establece la Secretaría de Hacienda es que para 2024 la expectativa de cierre de inflación, es decir, diciembre de 2024, sería una inflación de 4%. Es decir, esta meta de 3% que tiene Banco de México, pues no se alcanzaría ni este año ni el siguiente. Así ya lo han dejado ver la Junta de Gobierno en sus reuniones del Banco de México, ¿no, Valeria? Así es, nos han hecho saber y además, de repente, Joaquín, todos queremos que la inflación baje muy rápido, ¿no? Me parece normal, todos queremos ver este choque de inflación a la baja importante y eso no pasa. Los ciclos inflacionarios normalmente duran entre 18 y 24 meses, es decir, entre una subida, un pico y una bajada
pasan más o menos 2 años. Entonces, sí, yo estoy consciente que a todos nos gustaría ver este descenso más marcado en la inflación. No lo vamos a ver, hay que tener un poco más de paciencia. Ya sé que es difícil pedir paciencia cuando estamos viendo estos incrementos en precios, pero Banco de México, aunque vuelva a subir tasas o ya se establezca en la tasa que está en este momento, no va a poder bajar tasas hasta quizás entrado el año que entra, porque todo depende, una vez más, de su meta inflacionaria. Y si Hacienda nos está señalando que no ve una disminución en la inflación más allá del 5% para el cierre de este año, pues sí me parece que nos está mandando una señal de que no ven estos descensos en el incremento en los precios más rápidos. Has hablado de la tasa de inflación. Yo quiero que hables mejor de la carestía. Ya sabemos la inflación y ahora hablaremos de las tasas. La carestía de bienes agropecuarios y básicos. Eso es lo que está marcando la inflación, Joaquín. A pesar de haber tenido un par de lecturas donde los precios de los alimentos ya no suben tanto, de repente nos confundimos cuando decimos inflación o desinflación, ¿no? Hay que decir que el que tengamos una inflación muy alta, aunque esté descendiendo, no significa que los precios estén bajando. Lo único que significa es que están aumentando menos rápido de lo que habían estado aumentando. Y en las últimas 2 lecturas de inflación hemos visto que el incremento en el precio de los alimentos ha sido menos rápido o menos marcado que lo que había estado siendo antes. Ya sé que suena un poco trabalenguas, pero lo que queremos decir con esto es el incremento en los precios de los alimentos se ha ido deteniendo. Esto no necesariamente es al ritmo que nos gustaría. Y luego además, Joaquín, estamos viendo un fenómeno que a Banco de México le empieza a preocupar, que es la inflación en servicios. La economía mexicana está basada en los servicios. El 64% de la economía mexicana se debe a los servicios. Y es algo que no habíamos visto un incremento en precios, y ahora no solo tenemos el incremento en precios de alimentos, también el incremento en los servicios. Y eso, Joaquín, pues ya hace que la balanza sea bien complicada de manejar, y creo que esa carestía de la que hablas, pues todos la vivimos, Joaquín. Nadie necesita explicarnos con detalle la inflación, porque aunque no nos sepamos la definición, todos la entendemos perfectamente. La carestía. La carestía, desde luego. A ver, estas tasas de inflación, te lo hago la pregunta desde mi ignorancia, ¿no presionan también a la inflación? Por ejemplo, es más caro un crédito, un préstamo, deudas de tarjeta, deudas hipotecarias, cualquier tipo de deuda que no esté con interés fijo. El chiste es precisamente eso, que al hacer más caros estos créditos, al hacer más caro el crédito hipotecario, al hacer más caro el crédito al consumo, el que te salga más caro pagar a meses, todo esto que te va subiendo la tasa de interés y te va subiendo el costo del crédito. Esa es justo la idea de subir tasas, que detenga el consumo, que frene el consumo, precisamente porque las tasas de interés te lo hacen más caro, y en ese sentido frenar la demanda y que se detenga un poco el incremento en los precios. Esa es la idea de la política monetaria. Así se transmitiría la política monetaria hacia los precios. Pero, Joaquín, todo depende de qué tan profundo sea el sistema financiero de tu economía. Y en el caso de México, pues no tenemos un sistema financiero tan profundo como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos. El incremento en tasas de Estados Unidos, que también ha sido muy rápido, no en los niveles en los que nosotros estamos, porque tenemos un diferencial de tasas importante, pero esa presión en tasas de interés en Estados Unidos ya frenó de forma muy importante la inflación allá, cosa que no hemos logrado todavía en México. Entonces, justo el incremento en las tasas no repercute en mayor inflación, sí repercute en que te cueste más el consumo y frenes la demanda. Y al frenar la demanda, entonces dejes de presionar los precios al alza. Estoy hablando con Valeria Moy, especialista, como usted aprecia fácilmente. A ver, ¿qué otros aspectos de los precriterios te brincaron? A mí siempre me brinca el tema del precio del petróleo, Joaquín, Sí. y es bien importante porque el precio del petróleo, México al final del día es un jugador, te diría exógeno en la agenda internacional de petróleo, ¿no? De repente pensamos que somos un jugador demasiado relevante y la verdad es que ya no lo somos. El precio del petróleo para México es desde luego una variable exógena que México nada más
la toma y la utiliza como una información que tiene que ver. Y en ese sentido, pues tiene que jugar a futurear, tiene que estimar en cuánto estará el precio del barril de petróleo, pues este año y el año que entra. Hay una fórmula compleja que determina el precio del petróleo, es decir, que determina la imposición de este precio del petróleo en los precriterios, pero al final del día es una variable que es completamente volátil y que depende por completo de decisiones que son exógenas a México. Por ejemplo, este fin de semana se tomó la decisión de cortar producción y se trepó el precio del petróleo, ¿no? Sí, es decir, los analistas ya están apostando a los $100. Es que ese es justo el tema. Tienes un grupo de países petroleros, un cártel, una especie de oligopolio de países productores de petróleo que este fin de semana decidieron recortar la producción, es decir, contener la oferta para presionar el precio a la alza y, claro, ellos beneficiarse de este incremento en el precio. Entonces, el precio del petróleo siempre es un tema relevante en los precriterios, porque a pesar de que México dejó de ser un país petrolero hace mucho tiempo, todavía tenemos una dependencia fiscal, todavía tenemos una dependencia de ingresos del petróleo que exportamos. Y en ese sentido, pues es una variable que siempre hay que considerar, pero que es una variable muy volátil. Se estima un precio promedio del barril de la mezcla mexicana de petróleo para 2023 de $66 por barril y para 2024 de $56 por barril. Pero aquí sí, Joaquín, estamos completamente sujetos a ver qué pasa con la demanda de petróleo, con la oferta de petróleo, con una recuperación más rápida o más lenta de Estados Unidos, con una recuperación o una demanda mayor o menor de China. Es decir, cuando hablamos de precio del petróleo, nos encantaría tener mucho más poder de decisión y al final del día es una variable que es completa y absolutamente volátil. Bueno, pues ojalá yo, como tú, desearía que se cumplieran las proyecciones de crecimiento de Hacienda. Me encantaría, a mí me encantaría crecer al 3%, Joaquín. México tendría que crecer más que el 3%, ¿no? Hay que recordar que, bueno, solo a partir de este año vamos a recuperar la producción, Joaquín, que teníamos en 2018. Llevamos 4 años estancados en materia de crecimiento económico. Solo a partir de 2023 será nuevo crecimiento, entre comillas, porque lo que se dio de crecimiento hasta antes de este último mes, pues fue únicamente para recuperar lo que se había perdido. Entonces, a mí me encantaría, Joaquín, este 3% para 2023 y el 3% para 2024 y el 4% y el 5% para los años venideros, me encantaría porque creo que la economía mexicana no solo se lo merece, sino la gente del país. En términos per cápita estamos 5.5% por debajo de lo que estábamos en 2018. Entonces, claro que me encantaría que se cumpliera este 3%. No se ve hoy ninguna señal en el camino de que se vaya a lograr. O sea, estamos 5.5% por debajo del crecimiento del 18. Debajo de la producción per cápita. De es decir, si dividimos toda la producción entre todos los mexicanos, todavía estamos 5% abajo de lo que estábamos en 2018. ¿Y en el crecimiento? En el crecimiento agregado acabamos de estar en ceros, es decir, con los datos más recientes acabamos de llegar a donde estábamos en niveles de 2018. Imagínate, Joaquín, 4 años de cero crecimiento económico. Sí, pues muy fuerte. En fin, gracias, Valeria, te mando un saludo. Te lo aprecio Igualmente, mucho, Joaquín, como siempre. un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Valeria, muy especialista. Estamos tablas en el crecimiento.